un Dios domesticado que no es digno de temor reverente ni tampoco de nuestra confianza. Mis hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos en el siglo XXI es recuperar una visión apropiada de quién es Dios. Él es el soberano, el todopoderoso, inmenso, omnisciente, eterno, infinito, santo, justo y todos los otros atributos que hacen que Dios sea Dios. Necesitamos recuperar esa visión, porque de lo contrario, mis hermanos, no podremos apreciar en su justa dimensión su amor y su gracia manifestados en Cristo, y mucho menos podremos confiar en Él, sobre todo en medio del dolor y de la aflicción. Esa es una de las lecciones que aprendemos de los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Éxodo. Ya Lester leyó una sección de ese capítulo. En los primeros 2 capítulos del libro de Éxodo se comprime la historia de los primeros 80 años de la historia de Moisés. 2 capítulos, 80 años. Durante los primeros 40, Moisés es criado como hijo de la hija de Faraón, con todos los privilegios que eso implica, hasta que Moisés se convence de que él es la persona idónea para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Nosotros conocemos la historia. Un incidente obliga a Moisés a huir de Egipto y a internarse en la tierra de Madián por otros 40 años. Y es al final de ese periodo donde ocurre este extraño, misterioso encuentro de Moisés con el ángel del Señor, que en este pasaje claramente es identificado con Dios mismo. Vean una vez más los versículos 1 al 3. Dice: y Moisés apacentaba, Éxodo 3, el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Ahora Moisés tiene 80 años, una edad no muy apropiada, ¿verdad?, para comenzar una revolución. Se encuentra pastoreando las ovejas de su suegro cuando se topa con algo evidentemente sobrenatural, una zarza que arde en fuego pero que no se consume. Y aunque Moisés no era obviamente un experto en química, él sabía por experiencia que para que haya fuego tiene que haber un material combustible, tiene que haber un material que pueda arder. Pero en este caso el fuego está ardiendo en la zarza, pero no depende de la zarza para arder. Se trataba de un fuego que no estaba compuesto de ninguna otra cosa que no fuera el fuego mismo, porque este fenómeno era una representación visible del Dios eterno y autoexistente, que no necesita de nada ni de nadie para ser quien Él es y para hacer lo que Él hace. En este punto de su vida, obviamente Moisés ha olvidado por completo sus aspiraciones mesiánicas. Ahora se siente absolutamente incapaz de llevar a cabo la tarea de liberar a Israel, pero lo que él necesitaba en ese momento no era elevar su autoestima. Él necesitaba entender quién es ese Dios que lo estaba llamando desde la zarza. Y hay al menos 3 aspectos del carácter de Dios que todos nosotros, al igual que Moisés, necesitamos conocer si queremos relacionarnos con Él y servirle a Él en una forma apropiada. Y yo espero que esto nos prepare para participar apropiadamente también de la cena del Señor. En primer lugar, este pasaje nos enseña que nuestro Dios es santo y temible.
Nuestro Dios es santo y temible. Noten el versículo 4, que de paso son las primeras palabras pronunciadas por Dios en el libro de Éxodo. Y dice en el versículo 4, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo primero que hace Dios es llamar a Moisés por su nombre. El que antes era una figura en el palacio de Faraón había estado perdido en los montes de Madián durante 40 años. Ahora Moisés es un don nadie, es un total desconocido excepto para Dios. Dios nunca lo había perdido de vista, como nunca te ha perdido de vista a ti. Tal vez tú crees que tú eres una persona completamente desconocida. Tal vez tú crees que tú eres una persona que pasa desapercibida en medio de la iglesia, en medio de la multitud. No, Dios te conoce. Dios te conoce como conocía a Moisés, y ahora va a reclutarlo para enfrentarse con el hombre más poderoso de la tierra y libertar a su pueblo de la esclavitud. Pero antes era necesario que Moisés tuviera una visión apropiada de quién es ese Dios que le ha salido al encuentro. Versículo 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí. Moisés, mantén una distancia prudente. Tú y yo no somos iguales. No te acerques aquí. Quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Por supuesto, mis hermanos, de más está decir que los pies desnudos de Moisés no estaban más limpios que sus sandalias, moralmente hablando. Pero en ese contexto cultural, el hecho de quitarse las sandalias era una expresión de respeto delante de un superior. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán cuando los Marines derrocaron a Saddam Hussein y derribaron una estatua que había ahí en Irak en el año 2003. Dice que los iraquíes comenzaron a saltarle encima a la estatua y a golpearla con sus sandalias. Ese era un acto de profundo irrespeto hacia ese símbolo del dictador derrocado. Bueno, antes de encomendarle a Moisés la tarea de libertar al pueblo, Moisés necesitaba entender que ese Dios que lo estaba llamando es un Dios santo, es un Dios digno de temor reverente. Ustedes recuerdan, mis hermanos, en Isaías capítulo 6, que es lo primero que hace Dios cuando llama a Isaías a servirle. Dios le da una visión de su gloria en el templo, y en esa visión Isaías contempla a los serafines que delante del trono se tapan la cara porque no pueden mirar abiertamente la gloria de Dios, y unos a otros se dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Bueno, lo que Moisés está teniendo aquí es un encuentro similar al de Isaías. Aunque el monte Horeb era un monte como cualquier otro monte, en ese momento se había convertido en un santuario. Porque, mis hermanos, donde quiera que Dios decida revelar su gloria, donde quiera que Dios decida traer su palabra y darse a conocer, es un lugar santo. Este edificio donde nos congregamos no tiene nada de especial. Nada de especial. Por favor, no pienses que si tú vienes el martes a las 10 de la mañana y oras aquí adentro, Dios te va a escuchar mejor que si tú oras desde tu casa. Por eso insistimos en que esto no es un templo. Nunca le llamamos templo a este edificio. Porque el templo son ustedes, somos nosotros, es la iglesia. Así que este edificio no tiene nada de especial. Pero, mis hermanos, cuando nos congregamos como pueblo de Dios a adorar a Dios, la presencia especial de Dios desciende en medio nuestro, y de repente este lugar se convierte en la casa de Dios. Pablo le llama
a la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, de ese mismo Dios que se encontró con Moisés en el monte Horeb. Es verdad que ahora tenemos un acceso a Dios que ningún creyente del Antiguo Testamento soñó tener. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, el autor nos exhorta a acercarnos a Él por medio del camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros a través del velo de su carne. Pero no por eso nuestro Dios ha perdido ni un ápice de su gloria. Es el mismo autor de la carta a los Hebreos que nos recuerda en el capítulo 12 que nosotros debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ven? El mismo Dios de la zarza. Sí, como creyentes del nuevo pacto, nosotros tenemos que aprender a vivir y a adorar en el contexto de una tensión. Hay una tensión en la adoración, una tensión entre la confianza y la reverencia, entre el gozo y la solemnidad, entre la cercanía y la trascendencia. Nuestro Dios es glorioso y cercano al mismo tiempo. Una cosa no quita la otra. Por eso es que las festividades religiosas en el Antiguo Testamento se le llamaban fiestas solemnes. Y yo sé que yo he dicho esto muchas veces, pero hay personas que no pueden empatar estas dos palabras en su mente. Si es una fiesta, tiene que ser un escándalo, tiene que ser un jolgorio, un desorden. Y si es solemne, tiene que ser un funeral. Pero el culto que nosotros le damos a Dios ni es un jolgorio, ni es un funeral. Es una fiesta porque Dios está aquí. Pero es una fiesta solemne porque Dios está aquí. Es la casa de Dios. Mis hermanos, es imposible adorar a Dios como Él merece ser adorado si no podemos verlo como Él es. De hecho, no podemos confiar en Dios como Él merece ser confiado si no podemos verlo como Él es. Él es un Dios santo, soberano. Yo sé que esta frase suena rara en español, pero Él es el supremamente otro. Una de las cosas que Dios dice en Isaías continuamente es: ¿con qué ustedes me van a comparar a mí? Ese es el problema de la idolatría. La idolatría rebaja a Dios al tamaño de una estatua, que Dios no puede ser representado con nada, porque no hay absolutamente nada en todo el universo que pueda representar adecuadamente a Dios. Él es el supremamente otro. Él es santo. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él con temor reverente. Pero aprendemos también de esta historia que ese Dios santo, temible, es al mismo tiempo el Dios del pacto. Es el Dios que entra en relación con su pueblo, porque ama a su pueblo, y es fiel a sus promesas. ¿Qué le dice Dios a Moisés en el versículo 6? Y añadió. O sea, por un lado le dice: Moisés, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, el lugar en que estás es tierra santa. Pero al mismo tiempo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En el capítulo anterior dice que Dios descendió porque se acordó de su pacto. Y obviamente no fue que se olvidó. No es que Dios de repente dice: ay, mi pacto, ¿verdad? No. Esa idea de se acordó de su pacto es: ahora Dios va a dar un paso más en el cumplimiento de su promesa. Lo que va a suceder en el Éxodo, a partir de Éxodo 3, es el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham con juramento 400 años antes. En Génesis 15:13 Dios le había dicho a Abraham: Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya,
donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios había prometido eso hace 400 años. Y ahora se le aparece a Moisés en el monte para recordarle que la promesa que él le había hecho a Abraham 400 años atrás seguía vigente. Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si tú recuerdas bien, mi hermano, el Señor Jesucristo va a citar este texto en una controversia que tiene con los saduceos, que no creían en la doctrina de la resurrección. Y sorprendentemente Jesús cita Éxodo capítulo 3 versículo 6 para probar la doctrina de la resurrección. ¿Y dónde está esa doctrina aquí? Bueno, porque Dios no se presenta a sí mismo como aquel que fue el Dios de Abraham, sino como el que es el Dios de Abraham. Y Cristo aclara que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, mis hermanos, Dios le está diciendo a Moisés no solamente que Abraham seguía vivo, sino que la promesa que él le había hecho también seguía vigente. Yo soy el Dios de Abraham. Y lo mismo nos recuerda a nosotros hoy, mis hermanos, aunque han pasado más de 4,000 años desde que Dios hizo un pacto con Abraham. Saben que Él está cumpliendo hoy lo que le prometió a Abraham hace más de 4,000 años, que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Nosotros estamos sentados hoy aquí porque Dios no ha olvidado su promesa. Porque Dios no olvida. Y nos está usando a nosotros para cumplir esa promesa a través de la proclamación del Evangelio. Dios está conformando una iglesia compuesta por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estará en la presencia del Cordero, alabándolo por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es el Dios del pacto que cumple lo que promete. Y aunque los enemigos de la iglesia a veces parecen ser tan fieros y tan fuertes como Faraón, nosotros podemos estar absolutamente seguros de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No importa el poder de la ONU, no importa el poder de la OEA, no importa la ideología de género, no importa el movimiento LGBT. Dios va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Él es el Dios del pacto. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Es que, mis hermanos, una de las cosas que veíamos ahora en el taller de Simeon Trust, que era sobre el libro del Génesis, es que dice Isaías que todas las naciones de la tierra son para Dios como una gota de agua que cae del cubo y como menudo peso en la balanza. Nada. Nosotros las vemos como grandes torres, inexpugnables, inconquistables. Pero Dios es Dios, y hace 400 años le prometió a Abraham que le iba a dar un pueblo de todas las familias de la tierra. Y estamos hoy aquí, dominicanos, venezolanos, haitianos y no sé cuántas otras naciones, mexicanos, adorando al mismo Dios, porque Dios cumple lo que Él promete. Él no se olvida de su palabra. Mi hermano, tú sabes lo que eso significa, que nosotros podemos confiar en cada una de las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, porque Él es un Dios inmutable y fiel. Y porque eternamente Él decidió amarnos y hacernos bien, aún en medio de las peores circunstancias. Cuando tú lees en tu Biblia Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, lee esa promesa como si Dios te la acabara de decir a ti, porque esta es la palabra viva del Dios vivo.
Este libro no es un museo de lo que Dios dijo hace muchísimo tiempo. No, este libro es la palabra viva del Dios vivo. Esta palabra no puede pasar. Es una palabra siempre presente. Porque nuestro Dios es el Dios siempre presente. Lo que nos lleva a la tercera y última enseñanza de este pasaje. Y es que ese Dios santo y temible, que al mismo tiempo ha hecho un pacto con su pueblo, es un Dios cercano, compasivo y redentor. Nuestro Dios es un Dios cercano, compasivo y redentor. Versículo 7. Y el Señor le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que manda leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además, yo he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Saben qué es interesante en la historia? Darse cuenta que el pueblo de Israel en este punto de su historia no había clamado a Dios. De hecho, en los primeros 2 capítulos del libro del Éxodo, las alusiones directas a Dios son muy escasas. Cualquiera diría que los israelitas se habían olvidado de Dios. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Porque ese Dios de la zarza, santo, glorioso, majestuoso, que está sentado en su trono en los cielos, es al mismo tiempo un Dios cercano que se compadece de los suyos en medio de la aflicción. ¿Ustedes se dieron cuenta todas las frases que aparecen en los versículos 7 al 9? He visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado su clamor, estoy consciente de sus sufrimientos, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mis hermanos, los sufrimientos de los suyos no son ajenos al corazón de nuestro Dios. Es cierto que Él tiene su tiempo para hacer su obra, pero cuando nos parece que tarda en socorrernos, en realidad Él está esperando el momento más oportuno para glorificar su nombre más ampliamente y para bendecirnos más ampliamente. Él es un Dios de gracia, que se acerca a liberar y bendecir a su pueblo, y no porque somos dignos de su favor, sino porque es digno de Dios favorecer al que no lo merece. Déjame repetirte eso otra vez, por si en ese momento estabas pensando en la cuenta de luz que tienes que pagar mañana. Dios es un Dios de gracia que nos da su favor, no porque nosotros seamos dignos de su favor, sino porque es digno de Dios favorecer al que no lo merece. Muchos años más tarde, y eso me llamó poderosamente la atención leyendo en mi devocional hace unas semanas el libro de Deuteronomio, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 33, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Y cuando le toca el turno a la tribu de José, le promete bendecirla con lo mejor de la tierra y cuanto contiene la tierra, y el favor del que habitaba en la zarza.
la gracia del que habitaba en la zarza. El Dios de la zarza es un Dios de gracia que observa no pasivamente, sino para actuar a favor de su pueblo, para descender y bendecirnos. Ese es el Dios de la zarza. Versículo 8: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Y ahora comienza a decir: al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos. Es como diciendo: mira, si todas esas naciones caben en esa tierra, Israel cabe de más. Él mismo descendería a librarlos de la opresión. Él mismo vendría a concederle la tierra que les había prometido, pero Él usa personas comunes y corrientes como tú y como yo para llevar a cabo su obra. Nota el versículo 10: ahora pues ven, le dice a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Por fin, ¿quién es el que va a libertar al pueblo de Israel? ¿Es Dios o es Moisés? Bueno, obviamente es Dios, pero la respuesta más completa es Dios a través de Moisés. Dios a través de Moisés. Él puede hacer su obra sin la necesidad de usar instrumentos humanos, pero Dios en su gracia nos permite ser parte de su obra. Hay algo que Moisés en este momento no sabía, y es que para poder liberar al pueblo se iban a necesitar 10 plagas y el sacrificio del cordero pascual. Moisés no sabía eso en este momento. Mis hermanos, Dios no te necesita, ni a mí tampoco. Pero Él nos concede el privilegio de involucrarnos en sus planes redentores por medio de la proclamación de su palabra. Y Él promete estar a nuestro lado en el desempeño de nuestra labor, porque nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Recuerden lo que decíamos en el día del domingo pasado: el diablo no está pasivamente viendo a los siervos de Dios haciendo la obra de Dios. Él les va a hacer la vida imposible. Pero ¿saben lo que hace Dios? Versículo 11. Le dice, pero Moisés le dice a Dios: ¿y quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¡Pam! Pregunta incorrecta. La pregunta, Moisés, no es quién eres tú. La pregunta es quién soy yo. ¿Quién soy yo? Le dice Dios: Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Él no le respondió a la pregunta: Dios, ¿y quién soy yo? Es que eso no importa, ¿quién eres tú? Lo importante, Moisés, es mi promesa: yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. La identidad de Moisés estaba ligada a la de Dios. Así que la pregunta más apropiada no es quién soy yo. La pregunta más apropiada es quién eres tú. ¿Quién es Dios? Ustedes saben que hace unos 2 meses, 3 meses, no me acuerdo ya, Gloria y yo estábamos en Londres, estábamos en una conferencia. Pero obviamente si tú vas a Londres vas a aprovechar, ¿verdad?, para conocer un poco. Y fuimos al Palacio de Buckingham. Para colmo, coincidió con la coronación de Charles III. Por supuesto, nosotros teníamos que limitarnos a ver el Palacio de Buckingham desde afuera, porque nadie entra allá adentro. Si yo voy y le digo al guardia: dile a Charles que estoy aquí. ¿Quién eres tú? Suel Michelin. ¿Y quién es Suel Michelin? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Kate Middleton, la esposa de Guillermo, la duquesa de Cambridge? La hubieran dejado entrar. Ahora déjame decirte algo: si hace 20 años Kate Middleton hubiera ido al Palacio de Buckingham, tampoco lo hubieran dejado entrar. Porque en ese momento ella no era nadie.
como nosotros no somos nadie ante la realeza de Inglaterra. Pero ahora tú y yo somos no la esposa del príncipe de Gales, sino la esposa del Rey de Reyes. Y cuando nosotros llegamos al cielo en oración, por causa de nuestra unión con Jesucristo, nosotros tenemos siempre las puertas abiertas, no del palacio de Buckingham, sino del trono de la gloria en los cielos, donde hallamos gracia para el socorro oportuno. Uno ve que en las revistas siempre están siguiéndole la vida a toda esa gente. Si el mundo supiera quiénes somos nosotros, las revistas hablarían de nosotros. Pero ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, el mundo se quedará boquiabierto, porque nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Mis hermanos, aunque la experiencia de Moisés en el monte Horeb es irrepetible, el Dios que nos llamó a servirle y a seguirle sigue siendo el mismo. Es el Dios santo, trascendente, el supremamente otro, el Dios de gloria, y al mismo tiempo es el Dios del pacto, es el Dios que cumple sus preciosas y grandísimas promesas, es un Dios cercano, compasivo, redentor, que vino al mundo en la persona de su Hijo y habitó entre nosotros para llevar nuestra culpa, para llevar nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, y eso es lo que nosotros hemos venido a recordar en esta mañana. El éxodo del libro de Éxodo no es más que una sombra del verdadero éxodo. El éxodo que Dios llevó a cabo en Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. Mis hermanos, el ángel del Señor que descendió sobre la zarza cientos de años más tarde se hizo hombre, descendió a este mundo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. El Dios trascendente se hizo cercano para que ahora podamos reconciliarnos con Él y tener comunión con Él. Él nos rescató.